Shalom, paz del Señor, que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Damos gracias al Señor por poder estar junto a ustedes en una clase más de nuestro curso teológico ya ETESPE. Y continuamos entonces con la clase de homilética, ¿ya? Y estamos exactamente en la página número 3 de nuestro material, ¿ya? El punto número 5, el sermón demanda un texto bíblico. Vamos a ver, ¿verdad?, la importancia de utilizar un texto bíblico en nuestras predicaciones porque esto le va a dar sustento, le va a dar una base a nuestro mensaje, también nos va a proveer en muchas ocasiones el tema y, por qué no decirlo, también las divisiones, ¿ya? Entonces, es importantísimo que cuando usted vaya a predicar la palabra del Señor, lo primero que haga es anunciar su texto bíblico, abrir su Biblia, ¿ya? Y anunciar el texto bíblico donde usted va a ministrar la palabra del Señor. Amén. Es lo primero que tenemos que hacer. No podemos comenzar a predicar sin haber anunciado el texto bíblico y esperar que nuestros oyentes, en este caso los hermanos de la iglesia, puedan encontrarlo para que así nos acompañen en la lectura de la palabra del Señor. Dice la Biblia es la fuente infinita de la predicación. Un sermón sin un texto bíblico por base es semejante a un castillo construido sobre la arena. O sea, no se va a sostener un mensaje ya sin un texto bíblico. El mensaje necesita un texto bíblico porque este le da solidez, le da un firme fundamento y psicológicamente, ¿verdad? Y automáticamente sus oyentes pasan a entender de que lo que usted está hablando no son ideas suyas, filosofía o pensamientos personales, sino que es la palabra de Dios. El texto bíblico del sermón. ¿Qué significa la palabra texto? Ella es un derivado del verbo latino texere, que quiere decir tejer, construir, reunir, componer. Como dije anteriormente, el texto bíblico nos va a permitir, ¿verdad?, poder construir, tejer, reunir y componer el mensaje. El texto es el tejido que da solidez a la predicación. Esto es la textura o base del sermón. A.P. Gibbs, en su libro Predicación de la Palabra, presenta al menos 5 razones para el uso de textos bíblicos en la predicación. ¿Por qué tenemos que utilizar texto bíblico? En primer lugar, le da autoridad al mensaje. Como dije anteriormente, psicológicamente, ¿verdad? Cuando usted llega al púlpito y abre el libro sagrado, esto le da autoridad a su mensaje. Es como los profetas del pasado, los naví. Cuando ellos iban a entregar un mensaje, lo primero que decían, así dice el Señor. ¿Ah? O así ha hablado Jehová, o ha dicho Jehová. Esto les daba autoridad a su mensaje. Porque si imagínense ustedes, ellos iban, ¿verdad?, delante del rey y decían, yo digo esto, yo Elías digo esto, yo Jeremías pienso esto. Su mensaje, ¿verdad?, no iba a tener ningún tipo de autoridad. Pero cuando ellos se presentaban delante de los reyes o del pueblo y decían, así ha dicho Jehová, esto le daba autoridad. El texto es lo mismo. Cuando usted está predicando, ¿verdad?, y anuncia el texto, usted está diciendo, el Señor dice. Entonces, esto le da autoridad al mensaje. En segundo lugar, ejerce influencia restricta para que el predicador se mantenga dentro de su tema. Vamos a ver, ¿verdad?, que el texto provee el tema y el texto nos obliga a mantenernos dentro del tema de lo que estamos hablando. Si estamos predicando la oración, ¿verdad?, todo nuestro mensaje tiene que girar en torno a la oración. Si estamos predicando sobre el amor, todo nuestro mensaje tiene que girar en torno al amor. Punto número 3, unifica el sermón. ¿Ya? Le da unidad. El propio texto bíblico ayuda a esto. Prepara al pueblo para el sermón, sirve para dar variedad a la predicación. ¿Cómo así? Porque el mismo texto, ¿verdad?, muchas veces nos puede proveer no solo un tema, sino varios temas. ¿Ya?
Por eso que es importante ya el texto bíblico. El uso de la escritura en la predicación es imprescindible porque refuerza el concepto que la palabra de Dios es la fuerza matriz de la predicación. A la hora de seleccionar textos bíblicos hay ciertas cosas, ¿verdad?, que tenemos que considerar, ciertos principios y reglas. Merecen la debida atención en la selección de textos, para que no haya interpretaciones distorsionadas y erradas. La selección debe ser hecha con cuidado y espíritu de constante oración. Por ejemplo, escoja textos que expresen pensamientos completos. Ejemplo de esto, ¿verdad?, es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Este texto expresa un pensamiento completo. ¿Cuál es? El gran amor de Dios. El gran amor de Dios. ¿Ya? Entonces tenemos que escoger, ¿verdad?, textos que expresen pensamientos completos y claros. Segundo lugar, escoja textos claros para usted mismo, también para el pueblo a quien va a predicar. ¿Ya? O sea, textos, ¿verdad?, que sean fáciles de interpretar, que no tengamos que estar, ¿verdad?, explicándolo tanto, y que también a la hora de leerlo el pueblo también pueda entenderlo. Por ejemplo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? O sea, ahí está más que claro que el regalo que nos da Dios es la vida eterna, en cambio el pecado trae la muerte. Es un texto claro, es un texto, ¿verdad?, que no merece mayor explicación. Evite textos oscuros, principalmente cuando se trata de textos bases para la predicación. Por ejemplo, un texto oscuro. ¿Qué quiere decir un texto oscuro? Un texto, ¿verdad?, que es difícil de interpretar y que para interpretarlo hay que muchas veces recurrir a comentarios bíblicos y también, ¿verdad?, muchas veces ir a la lengua original, en este caso, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, al griego, para entender las palabras. 1 Corintios 11:10 dice, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los Corintios, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Pablo? Al leerlo, ¿verdad?, ya no se entiende. Pablo dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Para poder comprenderlo, ¿verdad?, e interpretarlo hay que leer todo el contexto. Y también recurrir, como dije anteriormente, a un diccionario bíblico o comentario bíblico que nos explique qué es lo que está queriendo decir ahí Pablo sobre la señal de autoridad sobre la cabeza de la mujer. Bueno, al leerlo y al ir un comentario nos damos cuenta entonces que Pablo en ese capítulo trata sobre el tema de el pelo de la mujer. La importancia, ¿verdad?, de que la mujer use su pelo largo, ¿ya? O un velo dentro de la iglesia. Ahora, por una cuestión cultural de la época, tenemos que entender que la ciudad de Corinto era una ciudad entregada a la promiscuidad, ¿ya? Era una ciudad, ¿verdad?, donde se practicaba el adulterio, la fornicación libremente, donde había incluso un templo dedicado a la diosa Diana, la diosa del amor, donde habían prostitutas sagradas, ya que trabajaban ahí. Y en la época esas prostitutas sagradas se rapaban la cabeza para ser reconocidas en la calle como prostitutas sagradas. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, al llegar a esta ciudad y fundar una iglesia, muchas de esas prostitutas, quién sabe, se convirtieron al Señor y llegaron a la iglesia y llegaban con la cabeza rapada. ¿Ya? Y imagínense ustedes lo que era para la gente, ¿ya?, del mundo ver a esas prostitutas sagradas dentro del templo, ¿verdad? O participando de una reunión cristiana con la cabeza rapada. Entonces, por esta razón, Pablo manda que las mujeres que se han convertido dejen su cabello largo crecer o en lugar del cabello usen un velo. Y ahí da las razones por qué, ¿ya? Pero se dan cuenta, hay que ir a fondo para poder entender, ¿ya? Entonces, debemos, cuando vamos a predicar, evitar textos oscuros que sean oscuros para nosotros y también para el auditorio. Amén. Esos tipos de textos tenemos que dejarlos para la escuela dominical o cultos de estudio bíblico donde se pueda tener más tiempo para explicar qué es lo que quiso decir el autor en ese pasaje.
Pero a la hora de la predicación, ¿verdad? Tenemos que escoger textos que expresen pensamientos completos o textos que sean claros, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Acá tenemos un texto, Proverbios capítulo 18, verso 10, dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Este es un texto claro, ya no es un texto oscuro que a la hora de preparar un mensaje, ¿verdad? Nos va a complicar, ¿ya? Porque claramente están dando a entender de que Dios es una fortaleza. Dios, ¿verdad? Es un lugar donde nosotros, en un momento de angustia, en un momento de tristeza, de dificultad, podemos correr y vamos a ser protegidos, ayudados por Él, ¿ya? Después vamos a estar viendo también que este mismo texto, ¿verdad? Nos va a poder proveer el tema, ¿ya? Acá tenemos, ¿verdad? Aunque un poco más amplio, ¿ya? Otro texto, pasaje interesante, ¿ya? Salmo 103, verso 1 al 5. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona toda tu iniquidad, el que sana toda tu dolencia, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Analizando, ¿verdad?, este pasaje, entonces nos damos cuenta que David bendice al Señor. ¿Por qué? Bendice a Dios, ¿verdad?, por todo lo que el Señor ha hecho por él, por los beneficios, ¿ya? ¿Cuáles son estos beneficios? Perdón de pecado, sanidad, rescate, ¿ya? Y favores que Dios nos hace cada día. Entonces es un texto ya claro, no es un texto oscuro, no es un texto difícil de entender, ¿ya? Y que también expresa un pensamiento completo, ¿ya? Y dentro de la Biblia, la palabra del Señor, la Biblia es rica en este tipo de textos que son claros para poder abordarlos, ¿verdad? Y poder preparar un mensaje, ¿ya? Y también el texto nos ofrece una infinidad de temas acá, ¿ya? Los cuales podemos compartir con nuestros hermanos. Pero recuerden que siempre uno solo tiene que ser el predominante en nuestra aplicación, un solo tema, ¿ya? Otro ejemplo, ¿verdad?, de un texto fácil, ¿ya?, no oscuro, es Salmo 23:1, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ya, o sea, aquí la idea es clara. David, ¿verdad?, presenta a Dios como un pastor de ovejas. Y la idea es clara. Con Dios como nuestro pastor no nos va a faltar nunca nada. ¿Ya? Nunca nos va a faltar nada. O Él no nos va a faltar nunca. ¿Ya? Entonces es una idea clara, es un texto, ¿verdad?, claro. Amén. Vamos a ver otro texto más. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya es un texto que entonces también es claro, Dios buscando al hombre. Dios, ¿verdad?, en búsqueda del hombre. Es Dios quien busca al hombre y no viceversa, ¿verdad? En el caso de nosotros, ¿verdad?, fue Dios quien nos buscó, fue Dios quien nos rescató del mundo, ¿ya? Entonces, vemos que es un texto fácil de entender, es un texto fácil de abordar, no tiene mucha cosa que ser explicada, y quien lo lea, ¿verdad?, y quien lo escuche va a entender inmediatamente. Vamos a otro texto, Marcos 11:22. Y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Ya? O sea, aquí una orden de Jesús, ¿verdad?, a su discípulo y para nosotros también. Tened fe en Dios. ¿Ya? La importancia de tener fe. Entonces, vemos que también no es un texto que nos complique, fácil de abordar, fácil de utilizar para poder preparar un mensaje. Entonces vemos, ¿verdad?, que hay varios textos bíblicos que nos ayudan. Como dije anteriormente, escoja textos que expresen pensamientos completos, ¿ya? Que den una idea completa, ¿ya? Escoja textos claros por usted mismo, también para el pueblo a quien va a predicar, o sea, que no sean textos, como dice acá abajo, oscuros, ¿ya?
difícil para usted mismo abordarlo y poder, ¿verdad?, exponerlo delante de la congregación. Y como dije anteriormente, la Biblia es rica en variedad de textos que podemos utilizar para predicar. Vamos a utilizar después estos mismos textos que yo acabo de mostrarles como ejemplo para sacar el tema. Bien, ahora pasamos al punto del tema, ¿ya? O el sermón demanda un tema. Estamos en la página número 4, ¿ya? Página número 4, ¿ya? Bueno, fuera del sermón nuestro, ¿verdad? Tener un propósito, un texto, debe tener también un tema que es el asunto del cual nosotros vamos a tratar en nuestro mensaje, ¿ya? Ahora veremos, dice que el propio texto puede fortalecer el tema del sermón. Él no surge de una fuente solamente más indiscutiblemente. Es el texto bíblico, la fuente principal del tema para la predicación. O sea, el propio texto, ¿verdad?, nos ofrece ya el tema de lo que vamos a hablar. Dice, en muchas oportunidades el Espíritu Santo le inspira la idea para un tema de acuerdo con la necesidad espiritual del pueblo al que usted tendrá que predicar. ¿Ya? O sea, hay casos, amado hermano, ¿verdad?, en que nosotros estamos leyendo la Biblia y surge el tema, nos llama la atención algo que el escritor, ¿verdad?, o la palabra dice, ¿ya? Y tenemos ahí el tema. Pero hay ocasiones, ¿verdad?, en que estamos orando o escuchando una alabanza y nos llama la atención una frase o un tema, ¿ya? Entonces a veces tenemos el tema, pero no tenemos el texto. Si tenemos el tema, ¿verdad?, vamos a buscar un texto que hable sobre ese tema. Por ejemplo, yo estuve escuchando una canción, ¿verdad?, que me gustaba, ¿verdad?, o que me gusta, que habla sobre la oración. Y yo digo, voy a predicar sobre la oración. Entonces tengo que buscar un texto que hable sobre la oración para darle sustento a mi tema. En caso contrario, ¿verdad?, yo estoy leyendo la Biblia, me llama la atención, ¿verdad?, Romanos 1:16, el poder del Evangelio. Entonces ya tengo el texto y el propio texto me está arrojando el tema, ¿ya? Ahora, ¿qué es un tema, Pastor Alejandro? Es la idea central del asunto a tratar, declarado particularmente y específicamente derivado del asunto general que ha de ser tratado en el transcurso del sermón bíblico, ¿ya? O sea, en palabras más claras, hermano, es la idea central de lo que usted va a hablar, ¿ya? Por eso si yo hablo sobre, hermano, yo quiero hablar sobre la oración, ese es mi tema. Hermano, yo quiero hablar sobre la fe, ese es mi tema de principio a fin. Hermano, yo quiero hablar sobre el ayuno, ese es mi tema. ¿Ya? Es la idea central, el asunto a tratar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la función del tema del sermón bíblico? Porque es importante, ¿verdad?, tener un tema y tratar un solo tema dentro de la predicación de la palabra, porque fomenta la unidad del sermón bíblico y si los argumentos, explicaciones y aplicaciones son adecuados, permanece el tema como nota dominante sobre la mente. ¿Ya? O sea, aquí hay un aspecto psicológico. Si usted habla de un solo tema, ¿verdad?, y está durante 40 minutos o 30 minutos, lo que dura su predicación, o 20 minutos hablando sobre ese tema, difícilmente, amado hermano, eso va a salir de la mente, ¿ya?, de la persona o del oyente que esté frente a usted, ¿verdad?, prestando la atención a lo que usted está hablando. Porque usted va a estar clavando sobre el mismo clavo durante 20 o 30 minutos. Y eso esa persona no lo va a olvidar durante toda la semana, o durante todo el mes, durante el año. ¿Ya? Porque fomenta la unidad del sermón, ¿ya? Y permanece en la mente de la persona. Ayuda para dar intensidad y firmeza al sermón bíblico y mantener el discurso dentro de los límites razonables. ¿Ya? O sea, el tema le va a ayudar a usted, ¿verdad?, a fortalecer, ¿ya?, darle firmeza a su sermón y también lo va a ayudar a mantenerse dentro de los límites. ¿Por qué? Porque si usted va a hablar de la fe, solamente la fe, ¿verdad?, usted va a utilizar un tiempo que es prudente para la predicación, ¿ya? Según la psicología, una persona puede prestarle atención a usted durante 40 minutos. 40 minutos, eso es lo máximo que el cerebro, ¿verdad?, está preparado para soportar. Después ya de pasado eso, ¿verdad?, la persona puede estar ahí, ¿verdad?, pero su mente va a estar divagando o va a estar cansado, ¿ya? Porque hay un límite. Entonces, que usted predique dentro de un tema lo va a ayudar a mantener dentro de un límite razonable, ¿ya? Porque usted no va a gastar todo,
todo el conocimiento, ¿verdad? El argumento en un día, lógicamente, pero le va a ayudar a preparar un mensaje, ¿verdad? Dentro de un tiempo adecuado, de 20, 30 minutos, como dije anteriormente, ¿ya? El tema es el mensaje condensado, ¿ya? Y el mensaje es el tema desarrollado. Ya sea un tema, ¿verdad? Es un asunto que usted va a tratar condensado, porque como dije anteriormente, en 40 minutos o en 30 minutos usted no puede hablar sobre todo el asunto. Usted va a tocar sobre ciertos aspectos, ¿ya? Condensado, de una forma condensada. El tema de un mensaje no debe ser únicamente general, sino también específico, ¿ya? O sea, cuando usted habla de un tema, ¿verdad? No habla de asuntos generales. Usted va a hablar de un asunto específico. Por eso, si usted va a hablar sobre la fe, va a hablar sobre la fe. ¿Ya? Amén. Si va a hablar de la oración, va a hablar específicamente de la oración, etc. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Voy a utilizar los mismos textos bíblicos que mostré delante. Vamos a ver los mismos textos bíblicos. Aquí vamos a sacar ya los temas. Voy a achicar un poquito acá. Aquí mismo, ¿verdad? Este texto nos va a arrojar un tema. Vamos a sacar un tema. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá, como yo le enseñé anteriormente, el propósito primero. Propósito. ¿Ya? Después vamos a colocar tema con mayúscula. Y vamos a colocar esto. Este es el orden de nuestro bosquejo, de nuestro, ¿verdad? Sermón. Primero, nuestro sermón tiene que llevar, vamos a separar un poco acá del espacio, ¿ya? Primero tiene que llevar un propósito, tiene que llevar un tema y un texto. ¿Ya? Bien, lo primero, tenemos el texto es Proverbios capítulo 18, versículo 10. Ese es el texto, vamos a colocarlo acá con azul para destacarlo más, ¿ya? Vamos a agrandar un poquito acá. Eso, para que ustedes puedan verlo mejor, ¿ya? Vamos a corregir la palabra, exactamente. Bien, texto, Proverbios 18:10, ¿ya? Es el texto que yo tengo para, de base para mi predicación. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Entonces, mi tema podría ser, ¿verdad? Basado en esto, yo analizo aquí, ¿verdad? Porque ¿cuál es la idea central de esto? Dios es, ¿verdad? Nuestra seguridad o nuestro amparo. Entonces, mi tema sería, Dios es mi seguridad. ¿Ya? Dios es mi seguridad. ¿Ya? Basado en este texto que yo acabo de escoger acá. ¿Ya? Porque eso es lo que da a entender el texto, que Dios es nuestra seguridad. ¿Ya? Ese es mi texto, Proverbios 18:10, y ahora veríamos el propósito entonces. Sí, yo voy a predicar este sermón en una iglesia donde yo sé que los hermanos están medio desanimados, están medio asustados por las cosas que están pasando, la economía, etcétera, un sinfín de cosas. Entonces, este sermón podría ser un sermón de aliento, ¿ya? Dar seguridad, ¿ya? ¿Se da cuenta? Entonces, este sería un sermón con propósito de aliento, dar seguridad o mostrar que Dios da seguridad. Y el tema de mi predicación, que es lo que se anuncia cuando uno va a predicar, ¿verdad? Es este. Dios es mi seguridad. Entonces, cuando yo voy a predicar, lo primero que hago, anuncio el texto, hermanos, abran su Biblia, Proverbios 18:10, hago leer el texto y digo, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy, de esta predicación es Dios es mi seguridad, ¿ya? O Dios, ¿ya? También podría ser otro tema, podría ser Dios es mi ayudador, ¿ya? Ayudador es mi ayudador. Él me ayuda en momentos difíciles, es una torre, ¿ya?
O Dios es mi refugio, podría ser. ¿Te das cuenta? Entonces ya tenemos el tema, tenemos el propósito y el texto. Amén. Basado en este texto. ¿Ya? Vamos a guardarlo acá y vamos a ir al siguiente ejemplo. Acá hacemos lo mismo que anteriormente. Colocamos primero el propósito. ¿Ya? Propósito. Después bajamos para abajo un poquito el tema. ¿Ya? Y el texto. Nuestro texto entonces es, de forma abreviada, colocamos Salmo 103. ¿Ya? Versículo 1 al 5. ¿Ya? Vamos a agrandarlo un poquito acá para que ustedes puedan verlo mejor, ¿ya? Percibirlo mejor. Colocamos un azul y le colocamos un número 20 aproximadamente para que podamos verlo mejor. Bien, entonces acá tenemos, ¿verdad? El texto. Dios me dio el texto. Ya tengo el texto. Salmo 103, verso 1 al 5. Leemos, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ya, si ustedes se fijan acá, ¿verdad? ¿Cuál es el tema principal de este pasaje, de este texto, de este salmo que escribió David? Ya, el gran rey David vendría siendo los beneficios de Dios. Ya, David bendice, dice al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué David está bendiciendo al Señor? Acá dice, no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces, yo podría colocarme, ¿verdad?, como tema, los beneficios de Dios. ¿Ya? Entonces yo podría hablar sobre los beneficios de Dios, ¿verdad? Decir, hermano, yo en esta noche o en esta tarde quiero predicar sobre, basado en este texto de David, ¿ya? Los beneficios de Dios. Quiero mostrarle a ustedes cuáles son los beneficios de Dios. Y ahí lo enumero, ¿ya? Entonces ya tengo el tema. Propósito, ¿verdad? Propósito, ¿verdad? Podría ser de devoción. Devoción. ¿Ya? Llevar a amar, a amar, a amar más a Dios. Porque al darnos cuenta, ¿verdad? Todos los beneficios que con Dios tenemos, ¿verdad? Ya pasamos a amar más a Dios. Recuerde que los sermones, ¿verdad? Con propósito de devoción, ¿verdad? Llevan a esto, a amar más a Dios. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, el tema es los beneficios de Dios, basado en el Salmo 103, verso 1 al 5. El propio texto me dio el tema. ¿Ya? A veces me da el tema y a veces yo voy a tener que descubrir el tema, analizando el texto. ¿Ya? Entonces acá tenemos otro ejemplo claro. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Hacemos la misma pega en delante, mismo trabajo, propósito. ¿Ya? Tenemos el tema y tenemos el texto. ¿Ya? Tenemos el texto, muy bien. ¿Cuál es nuestro texto entonces? Salmo 23, verso 1. ¿Ya? Vamos a colocarlo acá en color para que se vea de forma mejor. ¿Ya? Número 20 más o menos aproximadamente. ¿Ya? Entonces, Salmo 23, 1. Vamos a ver cuál es el tema, la idea central de este pasaje. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ya? Entonces el tema aquí es claro. ¿Ya? El tema es súper claro. Dios es nuestro pastor. ¿Ya? Dios es nuestro pastor. Ese es el tema de mi mensaje. ¿Ya? Que yo voy a predicar. ¿Ya? Dios es nuestro pastor. Basado en el Salmo 23, verso 1. El propósito. ¿Qué propósito tendría este mensaje? ¿Ya? Podría ser de devoción también o de aliento. Aliento. ¿Ya? Mostrar
que Dios cuida de nosotros, ¿ya? Ese es el propósito. Yo quiero mostrarle a los hermanos que Dios cuida de nosotros y que Dios es nuestro pastor. Entonces, cuando yo voy a predicar, hermano, esta noche yo quiero hablar, presentarle a usted a Dios como nuestro pastor. Dios es nuestro pastor, nosotros somos su oveja, ¿ya? Dios es nuestro pastor. Es el tema que vamos a abordar hoy, ¿ya? Dios es nuestro pastor. Así como Dios era el pastor de David y David era su oveja, nosotros también somos ovejas del Señor. Entonces el tema es Dios nuestro pastor, basado en el Salmo 23:1. Y el propósito es de dar aliento. Recuerden ustedes que el propósito no se anuncia, lo que se anuncia es el tema. El propósito es para nosotros, está en nuestra mente, que es lo que nosotros queremos alcanzar con nuestro mensaje. Amén. Otro ejemplo, vamos a otro ejemplo. Vamos acá de nuevo. Cuando ustedes van a preparar un esbozo, un mensaje, tienen que utilizar este mismo método que estoy mostrándole yo. ¿Ya? Propósito. Bien. Nuestro texto es Génesis capítulo 3, versículo 9. ¿Ya? Bien. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿A quién Dios llamó? A Adán, ¿verdad? A Eva, porque estaban escondidos, que habían pecado. ¿Ya? Entonces Dios les pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás escondido? No estás en la posición, en el lugar que yo te dejé, porque habían pecado, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ya no se encontraban en la posición, el lugar que Dios los había ya dejado. Y más que una posición física, ¿verdad? Aquí se refiere a una posición, una postura espiritual. No se encontraban en la postura que Dios lo había dejado, bajo la bendición que Dios le había dejado por causa del pecado. Entonces Dios le pregunta, ¿verdad? Al hombre, ¿dónde estás tú? Entonces, como tema, ¿verdad? Podría ser, ¿ya? Hombre, ¿dónde estás tú? En forma de pregunta. Hombre, ¿dónde estás tú? ¿Ya? Lógicamente entendemos que cuando habla de hombre, habla, ¿verdad?, de mujer. Entonces es una pregunta, es un sermón, ¿verdad?, con un tema basado, ¿verdad?, en una pregunta. Hombre, ¿dónde estás tú? ¿En qué posición te encuentras delante de Dios? ¿Te encuentras lejos? ¿Te encuentras apartado? ¿Ya? Entonces, si yo fuera a predicar este mensaje basado en este tema, ¿ya? Yo lo podría predicar en la calle, ¿ya? En la plaza, una campaña evangelística, porque vemos el sentido de este sermón, ¿ya? Que trata de hacer con que el hombre que está perdido, alejado de Dios, se acerque y mostrar de que Dios está interesado, porque pregunta, ¿dónde estás tú? Entonces podría ser un sermón con propósito evangelístico, ¿ya? Alcanzar al hombre perdido. ¿Se da cuenta? Ya, vamos a corregir acá entonces. Entonces, tenemos acá entonces un sermón con propósito evangelístico. El tema es Hombre, ¿dónde estás tú? Y el texto basado en Génesis 3:9. ¿Ya? ¿Se da cuenta que el propio texto nos arroja el tema? ¿Ya? Amén. Vamos a ver otro ejemplo entonces. Vamos a poner acá. Propósito. ¿Ya? Tema. Y texto. ¿Ya? El texto es Marcos capítulo 11, versículo 22. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. Ay, perdón, sorry. Vamos a ponerlo acá en color. Vamos a agrandar un poquito para que ustedes puedan verlo mejor. Ahí. Bien. El texto es entonces Marcos capítulo 11, verso 22, y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Ya, o sea, aquí es una orden ya de Jesús. Tened fe en Dios. ¿Ya? Entonces aquí, claramente utilizando esta orden de Jesús, ¿ya? Yo puedo, ¿verdad?, sacar esto como base de mi tema.
¿ya? Esta orden que da Jesús. Tened fe en Dios, ¿ya? Entonces mi tema es ese, tener fe en Dios. Hermano, el Señor nos manda a tener fe en Él. Jesús en esta noche nos manda a tener fe en Dios. Y el mensaje, ¿verdad?, va a ser desarrollado bajo este tema, esta orden de Jesús. Tener fe en Dios, porque es una orden, ¿ya? Entonces, a la hora de colocarle un propósito, podría ser, ¿verdad? Propósito doctrinal, ¿sí? ¿Por qué doctrinal? Eh, nos lleva a hablar lo que es la fe y la importancia de tener fe en Dios. Mostrar, ¿verdad? Mostrar la importancia de tener fe en Dios. ¿Ya? Entonces, ya tengo, ¿verdad? Acá, claro, el texto me dio, ¿verdad? El tema, y el tema es tener fe en Dios de mi sermón, y el propósito es doctrinal, mostrar la importancia de tener fe en Dios. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, como dije anteriormente, a la hora de escoger, ¿verdad? Un texto, escojan textos claros, fáciles de analizar, ¿ya? Y el propio texto nos va a arrojar el tema, ¿ya? El propio texto nos va a arrojar el tema del sermón. Como dije anteriormente, a veces vamos a tener el tema, pero no vamos a tener. Supongamos, ¿verdad?, que yo tengo el tema, ya tener fe en Dios, pero no tengo el texto. Busco entonces un texto que hable sobre la fe. Ya tengo el tema, ¿verdad? Tengo una idea sobre la oración, quiero hablar sobre la oración, entonces busco un texto que hable sobre la oración. Y en la mayoría de los casos, ¿verdad? El propio texto nos da el tema. Amén. Bien, siguiendo hablando, ¿verdad? Sobre la importancia del tema. ¿Ya? Hay distintos tipos, ¿verdad?, de temas en la predicación. Están los doctrinales, ¿ya? Cuando hablamos de temas doctrinales, podemos hablar sobre la salvación, el perdón, el pecado, el Espíritu Santo. Estos son temas, ¿verdad?, doctrinales porque tienen que ver con doctrina, doctrinas bíblicas. Por ejemplo, la salvación es una doctrina bíblica. ¿Ya? Entonces, un tema, si yo voy a predicar, ¿verdad?, y hablar sobre, o traer un estudio bíblico sobre la salvación, estoy trayendo, ¿verdad?, un tema doctrinal. Hay temas también, ¿verdad?, sobre el hogar, ¿ya? Sobre la importancia del matrimonio. Es un tema que yo podría tratar en una predicación. Cómo tiene que ser el matrimonio, cómo tiene que ser el comportamiento de la esposa con el esposo, o con los hijos, etcétera. Es un tema, ¿verdad?, sobre el hogar, el noviazgo, la disciplina, los hijos, etcétera. Después tenemos temas que son netamente espirituales, como la oración, el ayuno, la fe, los dones espirituales, ¿ya? Cómo estudiar la Biblia, cómo testificar a otro, evangelizar. Entonces son temas espirituales. Después tenemos temas enfáticos. Es aquel que aparece bajo la expresión de una palabra o una frase. El tema enfático, ¿verdad? Como, por el ejemplo, el que vimos delante, en el ejemplo, ¿verdad?, del sermón. Tener fe en Dios. Está bajo una orden, ¿verdad? Es un tema enfático. Tener fe en Dios. Vamos a encontrar muchos de eso en la Biblia, ¿ya? Dios dando orden, ¿ya? Después tenemos temas bajo una pregunta, como el que vimos acá, era el caso cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Ya? Hombre, ¿dónde estás tú? Es un tema, ¿verdad?, interrogativo, ¿ya? O sea, estamos viendo los tipos de temas, ¿ya? Tenemos temas declarativos sacados de una declaración bíblica, ¿ya? Se preocupa de desarrollar el significado y la comprensión de la declaración. La simple declaración bíblica indica el rumbo del sermón. Por ejemplo, ¿verdad? Vimos una clase anterior una declaración de Jesús, ¿verdad? Cuando dice, acordaos de la mujer de Lot, acordaos de la mujer de Lot, ¿ya? Ese es un tema, ¿verdad?, declarativo. ¿Por qué Jesús manda, ¿verdad?, y declara que debemos acordarnos de la mujer de Lot? Porque la mujer de Lot no fue un buen ejemplo, ¿verdad? Desobedeció al Señor y miró para atrás. Entonces yo puedo predicar un sermón basado en esa declaración de Jesús, ¿verdad? ¿Ya? Acordaos de la mujer de Lot. Muy bien, amados hermanos, estamos llegando así entonces al final de nuestra clase. Amén. Recuerden entonces que un sermón
demanda un texto bíblico. Todo sermón debe tener un texto bíblico, ¿ya? Y todo sermón también no solo tiene que tener un texto bíblico, sino también, ¿verdad? Un tema. Y el propio texto, ¿verdad? Arroja el tema, ¿ya? Entonces, nuestro sermón, hemos aprendido, ¿verdad? Que nuestro bosquejo, ¿verdad? O esbozo, hasta el momento, ¿verdad? Tiene que tener un propósito, un tema y un texto bíblico. Muy bien, Talmidim, Talmidot, Shalom Ubrajá, paz y bendición. Nos estamos viendo en la próxima clase. Que el Señor les bendiga.